Voy a sacar sobre Pancho Villa. Vamos entonces, a ver, jóvenes, ayúdeme, Karen. ¿Qué pudo obtener sobre Pancho Villa? O sea que, como decía el último, era un hombre que buscaba la paz así para todo el pueblo, pero habían cosas que no le permitían a él por el gobierno mismo. Ya. ¿Cuál era el gobierno que nosotros podemos puntualizar, más allá del mexicano? No se olviden, los Estados Unidos está incidiendo directamente en la visión y el control de México, sobre todo de la parte o de la división norte a la cual Pancho Villa pertenecía. ¿Qué más podemos obtener, Andrea? Que decía que estaba separado en dos partes, que decía que se lo veía bien porque decía que la educación era buena y que era para la moral y la social, pero por otra parte, cuando les quitaba las haciendas, se le veía como una mala persona. Ya, la forma en la que nosotros podemos ver la incursión de Pancho Villa es con el sentido propio de la guerrilla. Y por eso es importante. A esto vamos a nosotros a puntualizar y es el tema por el cual nosotros hemos ido cerrando la perspectiva. Y era importante analizar Francisco Villa, Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Por qué razón? Porque ellos comienzan a dar, pues, sobre todo Pancho Villa, una tendencia diferente a la perspectiva de lo que es la revolución. Ya no es una revolución como fue desde Francisco Madero. ¿Qué querían? Instaurar un nuevo gobierno democrático donde no se tenía un proyecto nacional como tal, pero se intentaba cambiar la perspectiva del dictador, pero seguía siendo de carácter liberal. Pancho Villa le dio énfasis principalmente al criterio del pueblo sobre los demás, pero la incursión es de carácter guerrillero, ¿sí? Con la fuerza y por medio de las armas. ¿Qué más podemos puntualizar? A ver, ayúdeme, Saraí. ¿Qué más pudo obtener del video? ¿Está ahí? ¿Me escuchan? ¿No? Ayúdeme entonces, Janely. Que a Pancho Villa hubo un suceso en su vida que cambió su carácter y se convirtió en un revolucionario en contra de Porfirio Díaz. Demostraba muchos dotes para las revoluciones también. Ya, este carácter también, basado en el pueblo, como lo acaba de decir, revolucionario. Pero como les decía, la revolución en América Latina tendrá un tinte más ligado a la perspectiva, por ejemplo, en el caso de Pancho Villa, hacia la guerrilla, por medio de las armas, por medio de la fuerza. Y es lo que se le criticó directamente a Pancho Villa. ¿Cuál es el tema con Pancho Villa? El problema es la dualidad de su personalidad. Por un lado, era muy bueno, es decir, se acercaba mucho al pueblo, les intentaba centrar su perspectiva en la educación, en el fundamento de darle la tierra al pueblo. Por otra, violentaba muchos derechos y el momento que quitaba las tierras lo hacía de forma violenta. También se unió con la perspectiva de los Estados Unidos. ¿Dónde cae el problema? Que los Estados Unidos se va para atrás y nombra a Carrasco como el gobernante, cuando Pancho Villa era la visión, es decir, era la perspectiva de cambio. ¿Qué más podemos obtener? ¿Alguien más, alguna otra idea, alguna otra perspectiva que podamos puntualizar? Joel Padilla, a ver, ¿qué más podemos sacar de Pancho Villa? ¿Qué más puede usted obtener? Joel. ¿No me escucha? ¿Sí me escucha, Joel? Hello. Señor Padilla, ¿qué más tiene? ¿Qué más obtuvo? Y no pude ver bien, estoy con, así se me entrecorta el video. Entonces. Bueno, ayúdele. Fernando, ayúdeme. ¿Qué más pudimos obtener? Que fue asesinado por una emboscada.
Ya, ¿y cuál era el objetivo, creen ustedes? ¿Por qué lo asesinaron? Si ya le dieron las tierras, ya obtuvo alguna parte de lo que quería. ¿Por qué? ¿Por qué asesinarle a Pancho Villa? ¿Alguien? para ¿Alguna que, idea? Sí, para que Fernando. ya no vuelva a hacer lo que hacía antes de revolucionar con su pandilla. Ya, perfecto. Es decir, que era peligroso para mantener el orden. Acuérdense, dentro de los proyectos nacionales que hemos estado viendo, ¿por qué fueron primeramente los conservadores y no los liberales los que gobernaron? Porque se necesitaba que exista orden. Y Pancho Villa generaba mucha movilidad, mucho problema, mucho caos en esta consideración. Sí, dentro de esta perspectiva también se apoderaron, como dice Dorian, de los criterios de las haciendas. En perspectiva era bueno, pero lo hicieron de forma violenta y Pancho Villa acarreaba mucha gente. Entonces tenían miedo de que haya otra revolución en contra del gobierno que reinaba. Por eso asesinan a Pancho Villa. Estos movimientos y estas perspectivas se van instaurando dentro de una visión. Ahora, dentro de la visión de los seguidores de Villa, de Pancho Villa, los villistas, y dentro de la perspectiva general de Pancho Villa, ¿cuál creen ustedes que sea el proyecto nacional? ¿Qué proyecto tenía Pancho Villa? Así a grandes rasgos de lo que se puede observar en el video. ¿Cuál creen ustedes? No lo dice directamente, pero hay una noción de un proyecto nacional. ¿Cuál será este proyecto nacional que pretendía Pancho Villa? ¿Qué se les ocurre? Kelly, ¿alguna idea? La reconstrucción moral y social. La reconstrucción moral y social. Bueno, pues en carácter de reivindicar los derechos del pueblo, ¿sí? Y en cuestiones ya de carácter político y económico, ¿qué creen que pretendía Pancho Villa? ¿Cuál será el fundamento? Alison, ¿alguna idea? Como proyecto nacional. ¿Qué será? ¿Qué será que quería? ¿Querría dinero? ¿Qué quería Pancho Villa? ¿Qué será? ¿Qué se les ocurre? Como proyecto nacional. Algo que ustedes deben, y que dice el video, es que el fundamento de Pancho Villa es la educación. Le da mucho énfasis a la educación. A pesar de que él no fue educado, no fue una persona que tuvo formación, ningún tipo de formación. A pesar de eso, Pancho Villa le da énfasis y le centra su modelo, si nosotros podemos decir cuál es el fundamento, será la educación. Y además de la educación, se centra en la repartición de la tierra. La tierra para el pueblo. Por eso es su revolución. Es para darle al pueblo lo que merece, porque el pueblo trabaja. Y además de que el pueblo trabaja, debe tener derechos. Y uno de sus derechos fundamentales que le permite abrir su mente siempre va a ser la educación. Estos caracteres o estos elementos que hemos estado nosotros denunciando, sobre todo estos dos, traten de guardarlos en su mente. ¿Por qué razón? Porque nuestra siguiente parte del curso, nuestra siguiente unidad, tiene que ver con los grandes sistemas económicos, el capitalismo y el socialismo. Y estos elementos se relacionan directamente con la postura socialista, comunista, que iremos puntualizando. Será la crítica principal y nace de consideraciones y de perspectivas como la revolución, ¿sí? Esos elementos para puntualizar. Podemos pararle ahí un ratito el video y vamos a ver el otro video sobre la biografía de Emiliano Zapata. Si es tan amable, profe, le hace. ¿Qué elementos podemos puntualizar de Emiliano Zapata y podemos sacar de esta perspectiva? A ver, David Torres, ayúdeme. ¿Qué pudo usted obtener de Emiliano Zapata? A ver, que era huérfano y que inició el plan de Ayala. Ya, acá, de aquí hasta acá, bueno.
Ok, ¿qué más podemos puntualizar, Alexander, ya? ¿Qué más podemos obtener como elemento importante de Emiliano Zapata? ¿No? Steven Tapia. Que fue uno de los más importantes líderes militares de la Revolución Mexicana. Bueno, ¿qué más, Juliana? ¿Algún elemento puntual? Zapata era un revolucionario que al gobierno lo trataba como traidores y doble morales. Ya, aquí hay que puntualizar esta consideración. Para Emiliano Zapata, a diferencia de Pancho Villa, el gobierno no era algo a lo cual él quisiera llegar, no quería alcanzar a ser un gobernante. Para él había una doble moral, una perspectiva de que, por un lado, se hacía una cosa, pero se decía otra. Y uno de los puntos más relevantes o de la lucha principal de Emiliano Zapata fue contra Francisco Madero. En cuanto Francisco Madero quería seguir manteniendo un modelo basado en la hacienda, que la hacienda sea para un grupo. A Francisco Madero lo único que le interesaba es que se dé la democracia, que se den gobiernos democráticos, nada más. Pero Emiliano Zapata no quería eso. Y se impulsa en 1911 el Plan Ayala. ¿Cuál es la perspectiva del Plan Ayala? Principalmente la abolición del latifundio. El proyecto o la visión que Emiliano Zapata puede tener como gobierno, como plan de gobierno, es la abolición del latifundio, centrado principalmente en esta perspectiva o en esta visión de luchar contra este gobierno que solo quiere que exista la democracia, pero sigue dándose el mismo modelo basado en el latifundio, en las grandes haciendas. Ese es principalmente el proyecto, la perspectiva. Nicole, ¿qué más podemos puntualizar de lo que se vio en el video? Que aún así, después de su muerte, sus ideales se conservaron para una constitución, para un artículo de una constitución. Ya, basado en el Plan Ayala. No se olviden, la constitución, la perspectiva, desde 1911 con el Plan Ayala y en 1915 con la instauración de esta perspectiva de que la tierra sea para aquellos que la trabajan, es uno de los promotores o de las perspectivas que se promueven a lo largo de las revoluciones latinoamericanas. En América Latina la visión ha sido romper el latifundio y eliminar cualquier criterio que vaya en contra del pueblo. El pueblo siempre en América Latina ha sido la unificación de estos elementos. 1914 también debemos puntualizar la Convención de Aguascalientes que unifica a los zapatistas y villistas, que lo vimos en el video anterior, que se habló algo en este video también, y principalmente es uno de los primeros acercamientos o de las perspectivas más fuertes que tuvo la parte norte y la parte sur de México entre zapatistas y villistas. ¿Cuál es el problema si nosotros hablamos principalmente de un proyecto nacional entre las dos? Porque ¿cuál es el problema que se genera? Los Estados Unidos, que trata de tomar la parte norte, y la parte sur, que se trata de mantener dentro de estas visiones de Madero y Carrasco, no unifican el país. La visión debía haber sido un criterio o un fundamento, o debería haber estado fundamentado los zapatistas y los villistas en unificar el territorio, cuando en realidad de cierta forma lo separaron y no llegaron a un consenso general, lo que el proyecto nacional no se ve unificado. Y hay una incapacidad de articular y unificar las demandas de los diferentes sectores, tanto del norte como del sur de México. La visión de Zapata y Villa hubiera llegado a una conclusión mucho más concisa como proyecto nacional si hubieran tenido una misma visión, si hubieran unificado fuerzas, no solo para derrotar a los gobiernos de turno o solo para derrotar a la perspectiva que les oprimía, sino para generar un proyecto.
algo que tal vez Emiliano Zapata lo pudo instaurar y que se presentó en una de las constituciones, pero que no logró generar un proyecto nacional conjunto en todo México. Con esto estaríamos terminando la perspectiva de lo que es Francisco Villa y Emiliano Zapata. No se olviden, resuman los elementos que puedan obtener, las fechas que se puedan obtener del video y sobre todo los elementos que hemos estado anotando en el pizarrón, que son el Plan Ayala, que es la Convención de Aguascalientes, que es cuando Pancho Villa genera esta revolución, no se olviden contra quién se estaba luchando, y la incursión de los Estados Unidos como agente fundamental para este cambio. Con eso terminaríamos y espero que sea de ayuda a las perspectivas que hemos estado viendo para iniciar lo que será ya las posturas de carácter económico y político, tanto el capitalismo, socialismo y las consideraciones políticas que están detrás. Con esto terminamos. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, profe.